En muchas ocasiones sostenemos que el derecho a la defensa es una garantía inviolable. Inviolable porque lo dice la Constitución en el artículo 77, numeral 6. Inviolable porque lo dice el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero se presentan situaciones que nos hacen dudar si se está o no respetando, en verdad, la vigencia plena de un Estado de Derecho, o si en verdad estamos pasando a una suerte de Estado gendarme, de Estado controlado, donde los jueces incluso toman decisiones apartándose de la práctica forense, de la posibilidad de ratificar gestiones, etcétera. En el caso contra el ciudadano Carlos Alberto Pareja Cordero y su hijo, la suma de abusos como haberse dispuesto una detención con fines de investigación un 24 de diciembre, luego el 2 de enero de este año, una prisión preventiva sin motivo y sin fundamentación, no solo a él, sino también a su hijo, el joven Carlos Alberto Pareja Dazún, joven de 31 años. Los cargos que se le formulan es ser accionista de una empresa. ¿De cuándo acá el hecho de ser accionista convierte a alguien en presunto culpable de un delito? Claro, se investiga un acto de lavado de activos. Hay todo un discurso mediático en contra de Carlos Pareja Cordero. No se lo menciona con su antecedente social cristiano por haber sido secretario privado con el rango de ministro de Estado del presidente Febres Cordero durante los años 1984-1988. Se lo pretende vincular a una lucha de gobierno contra el terrorismo, una expresión de la delincuencia organizada de aquella época, lo cual es lejano a las funciones propias de Carlos Pareja Cordero. Se lo ha estado dejando en una situación de indefensión a la que se suma lo que motiva este comentario. Hay una suerte de criminalización o un proceso de criminalización que está mediatizado, donde están funcionando como una suerte de maquinaria de demolición, toda una estrategia que involucra lo que puede producir una noticia que no tiene ningún tipo de control ni de autolímite. Bien comentaba el amigo del profesor Zaffaroni, en uno de los libros de criminología, los últimos, 2011, Las voces de los muertos, y luego 2013, La cuestión criminal, donde denuncia, y aquí es valedero decirlo y recordar, lo que produce estos procesos de criminalización mediáticos y mediatizados, donde se presiona a los jueces, se presiona a los fiscales, se presiona al sistema, se manipula la información para llegar a una suerte de control total en un proceso en el que sin duda ha funcionado y está funcionando toda esta maquinaria perversa en contra de los derechos que le asiste a un ciudadano. Hablar de estado de inocencia o presunción de inocencia, como decía el profesor Zabala Vaquerizo, lamentablemente se vuelve en una quimera. Yo he sido uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000 con los profesores Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero de Ibanco, que con pocos cambios constituye el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, el COIC, que desde el año 2014 se está en el Ecuador aplicando. ¿Cuál es la idea del sistema acusatorio? Que haya un fiscal que actúe con objetividad, buscando la verdad sin importar a quién favorezca, y que hayan jueces que actúen como jueces de garantías penales, de manera que haya un límite al mecanismo que puede instrumentar la fiscalía, de manera que la fiscalía actúe por un lado atendiendo a principios de oportunidad y mínima intervención penal,
y los jueces actúen como jueces de garantía. ¿Qué significa, dice el 195 de la Constitución, mínima intervención penal? ¿Qué significa para los no entendidos mínima intervención penal? Que debiera ser el sistema penal el último recurso y las medidas cautelares, como la privación de la libertad, el último recurso. La Constitución nuestra dice en el artículo 77 que la prisión preventiva será el último recurso a utilizar cuando no se puedan aplicar otros sustitutivos y que solamente en casos realmente graves se justifique una prisión preventiva. Porque es la medida cautelar personal que afecta un bien jurídico fundamental como es el derecho a la libertad. Después del derecho a la vida, el bien jurídico más importante que tiene un ciudadano. Se me solicitó y comparecí a una audiencia señalada para hoy a las 8 de la mañana. Comparecí con un escrito que tenía la firma del procurador. En el peor de los escenarios, se pudo conceder tiempo para ratificar la intervención. Pero en esta suerte ya de guerra anunciada, persecución anunciada, que sin duda tiene un trasfondo político, basta ver las sabatinas para apreciar, como se dice, que si no estuviera Carlos Pareja Cordero, los actos de corrupción en Petroecuador no se hubieran dado. Eso es una perversidad, eso es manipulación mediática. Pues bien, 2 horas se demoró casi la sala de la Corte Provincial del Guayas para después de 2 horas negar la posibilidad de la intervención en estrado en la audiencia oral pública y contradictoria, donde se planteaba la revocatoria de una prisión preventiva abusiva en contra de Carlos Pareja Cordero y de su hijo, Carlos Alberto Pareja Dazún. El argumento de la sala de la Corte para negar la inviolabilidad del derecho a la defensa es que aún no se había ratificado la gestión, que no estaba la procuración, que no se había presentado en ventanilla el escrito. Es una perversidad. Esto es un acto de barbarie jurídica, la barbarie jurídica coronada, y no sé qué cosas más se vendrán. Esa es una consecuencia gravísima. Cuando en un país no existe independencia e imparcialidad por parte de los jueces, que son estándares que vienen desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, opiniones, resoluciones consultivas 6, 7, 8, van en esa línea. Yo agrego 2 componentes más para contar con buenos jueces: la probidad y los conocimientos del juez. Pero lamentablemente, cuando se aprecian casos que llevan a creer con suficientes razones que la justicia está secuestrada políticamente, se producen después de 2 horas negativas a no intervenir, pero incluso si quería darme 10 minutos para que asesore o entrene a uno de los abogados, como yo manifesté, el abogado no necesita que yo lo venga a preparar en este momento, y lo que pido es que se me permita intervenir y luego se me conceda tiempo para ratificar la intervención, con un precedente en este mismo proceso. Cuando se hizo la audiencia de formulación de cargos y se solicitó la prisión preventiva, el abogado que intervino lo hizo a ruego y se le permitió luego que ratifique la gestión. Hoy se terminó por liquidar la defensa de Carlos Pareja Cordero y de su hijo. Realmente se vive una situación de indefensión no parcial, total o absoluta, y en el caso pues de la fiscalía actúa como un brazo ejecutor, no sé de dónde reciba órdenes, pero los hechos evidentes permiten seguir afirmando que este proceso tiene una clara motivación política. Se encontró la posibilidad de un chivo expiatorio en la terminología del criminólogo inglés Chapman, que es Carlos Pareja Cordero y su hijo, y entonces se lo pretende hacer responsable de todo el proceso de corrupción
de Petroecuador. Eso es una barbaridad. Y en el caso de su hijo, se lo somete a una suerte de tortura psicológica ante el riesgo que su hijo lo priven de la libertad. Son tiempos penosos lo que se está viviendo, pero hay que con tiempo denunciarlos. Siempre habrá un riesgo por una denuncia, pero es peor incurrir en un acto de cobardía. Esto tiene que seguir siendo conocido y denunciado.